Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Amy? Ok. Estamos entrando a la semana 7. Vamos a empezar con el detalle de las tareas que se tienen que llevar a cabo en esta semana, rápidamente. Y de ahí empezaremos con lo que nos compete estudiar en esta semana. La semana 7 seguimos también con descripción de la póliza del seguro, ¿no? Vamos a ver conceptos, ¿no? Condiciones, cláusulas generales, ¿no? Nuevamente el pago de la prima, que es importante tenerlo claro, cargas y obligaciones del asegurado, ¿no? La atención de siniestros, acá hay tiempos de entrega y procedimiento para atención de reclamos, entre otros temas que son importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta semana. Y también veremos o analizaremos el concepto de los microseguros, ¿no? Cuál es la base legal, sus principales características también, cómo se comercializa también, ¿no? Eh, el recurso que provee EVIS esta semana es el contrato de seguro, ¿no? Parte 2. Y en tareas que tenemos en esta semana, tenemos las 4 tareas: cafetería virtual, foro de discusión, que se tienen que entregar a más tardar el día de mañana, y asignación y reflexión, que se tiene que entregar a más tardar hasta el día domingo al mediodía. Y obviamente el control de lectura. Empecemos con la cafetería virtual. ¿Qué es lo que pide esta semana? Dice, información de una póliza de seguros. Explique por qué es importante que el asegurador incluya en una póliza de seguros la información mínima necesaria establecida en el artículo 26 de la ley número 29946, ley del contrato de seguro. ¿Ya? Esta información que tiene toda póliza la hace única, ¿no? Las pólizas tienen nombre propio, ¿no? Una póliza no es igual a otra porque se aseguran bienes y personas de manera diferente, ¿no? Luego tenemos el foro de discusión. Vamos a ver qué es lo que pide. Dice la importancia de un microseguro, ¿no? Define brevemente la importancia de un microseguro, describe un modelo de microseguro vigente en el mercado peruano, su cobertura y exclusiones. Publique su respuesta en el foro de discusión hasta mediados de semana, o sea, hasta el miércoles. Al final de la semana, comente individualmente las descripciones de 2 o más de sus compañeros. Luego, la asignación, ¿no? Semana 7, modalidad de seguro. Esto ya lo hemos visto en semanas anteriores, ¿ah? Así que van a tener que revisar en los PDF de semanas pasadas. Acá piden definiciones de modalidad de seguro. Vamos a ver. Esta es una plantilla comparativa de modalidades de seguro, ¿no? Esto está en semana anterior, ¿eh? Semanas anteriores tienen que buscar, no recuerdo bien exactamente qué semana, pero tienen que buscar en los PDFs anteriores donde está la definición de esas 3 modalidades: a valor total, a primer riesgo relativo y a primer riesgo absoluto. Detallar las características de cada una de estas modalidades de seguro. Seguí en esta plantilla
Una vez llenada esta plantilla, se ingresa en el aula virtual, ¿no?, a la asignación y se hace su descarga, ¿ya? Vamos a dejar de ver esto. Y tenemos por último la reflexión. Dice acá, de acuerdo a las normas correspondientes, describa con sus propias palabras 5 diferencias mínimas entre un seguro convencional y un microseguro, ¿no? Sabemos que los seguros convencionales son más elaborados, tienen un mayor costo, son más técnicos, ¿no? Cuestan más, obviamente, y tienen condiciones a veces especiales, ¿no? En cambio, los microseguros son dirigidos a personas de poco poder adquisitivo, ¿no? Tienen pocas condiciones, el trámite de pago es muy rápido, el costo es muy diferenciado contra un seguro normal, ¿no? Entonces, hay diferencias, ¿no? Y esas diferencias ustedes tienen que detallarlas en esta reflexión. Y por último tienen el control de lectura. Y como todos saben, es hasta el día domingo a las 11:30. Ok, entonces vamos a dejar de ver esto y nos vamos a nuestro PDF. Módulo 3, el contrato de seguros, ¿no? Sabemos, ya hemos indicado que la póliza de seguro es el documento que formaliza, ¿no?, ese consentimiento que se otorga en el contrato de seguro, ¿no? En este se tienen que reflejar, pues, las condiciones, eh, de manera general, las particulares o especiales, ¿no? Y también regula todo tipo de relación contractual que tenga, ¿no?, tanto en la empresa de seguros como el contratante y o asegurado. La póliza consta de partes, ¿no? La primera es el sumario carátula. En este se tiene que indicar el número de la póliza necesariamente, vigencia, identificación del asegurado o contratante, entre otros. Esto lo hace única a cada póliza. Luego vienen las condiciones generales, ¿no?, que es un conjunto de cláusulas, ¿no?, que han sido establecidas por las empresas y que rigen los contratos que pertenecen a un determinado ramo, ¿no?, o modalidad de seguro. Luego tenemos las condiciones particulares, que también son estipulaciones de este contrato, que están relacionadas al riesgo, ¿no?, al individual al cual se está asegurando, y también se tiene que identificar las partes, ¿no?, la designación del asegurado y el beneficiario, si es que hubiere, ¿no?, cómo se describe qué tipo de materia asegurada es la que se está asegurando, la suma asegurada, que es el límite máximo que se tiene que pagar por póliza, cuál es el alcance de la cobertura, cuál es el importe de la prima, y el cronograma de pagos correspondiente, ¿no?, lugar y la forma de pago, la vigencia del contrato, ¿no?, normalmente a las 12 del mediodía hasta las 12 del mediodía del último día de vigencia. Son partes importantes de la póliza de seguro. Luego también tiene condiciones especiales, ¿no?, que también viene a ser un conjunto de estipulaciones que buscan ampliar, reducir y aclarar, ¿no?, el contenido o efectos de las condiciones generales o particulares. Luego, el contenido en sí de la póliza de seguro. El asegurador tiene la obligación de entregar al contratante una póliza debidamente firmada por el representante de la empresa. La redacción tiene que ser clara, con caracteres legibles y en caracteres destacado cualquier modificación o parte que se debiera resaltar. Además, la póliza de las condiciones generales y especiales
debe contener como mínimo la siguiente información según el artículo 26 de la ley 29.946, ¿no? Nombre o razón social y domicilio del asegurador, ¿no? Si hubiera coaseguradores, también del contratante o también del beneficiario. Persona, bien o prestación que se está asegurando. ¿Cuáles son los riesgos cubiertos y sus exclusiones? ¿Cuál es la fecha de emisión y plazo de vigencia material? ¿Cuál es el importe de la prima? Los recargos e impuestos indicando su vencimiento, la forma de pago y también cuando corresponda, cuáles son los criterios y procedimientos para la actualización de las primas, así como una estimación de la evolución del importe de estas. ¿Cuál es el valor declarado, suma asegurada o alcance de la cobertura? Y indicar cuáles son los criterios para actualizar las sumas aseguradas al momento de la renovación. Se tiene que detallar también cuáles son las franquicias y o deducibles pactados, ¿no? El número de registro oficial del corredor de seguros que está comisionando en la póliza, si hay fraccionamiento de prima, el cronograma, con detalle de las cuotas y la indicación de qué tasa de costo efectivo anual se está aplicando. En los casos de seguro de vida y de accidentes personales, donde se cubre fallecimiento o muerte accidental, se tiene que indicar que el contrato forma parte del Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales. Esto está a disposición de cualquiera que quiera consultar en la página de la SBS. Esto fue creado mediante la ley 29.355. Para seguros de daños patrimoniales, ¿no? Se tiene que indicar la existencia de si hubiera dos o más pólizas cubriendo el mismo riesgo, ¿no? De acuerdo al artículo 90 de la ley 29.946, la ley del contrato de seguro. Adicionalmente, cualquier otra condición particular que se tenga que mencionar en el contrato y o anexo de esta póliza y cualquier otra que determine la Superintendencia de Banca y Seguros. Si la compañía de seguros, ¿no?, incumple con incluir en la póliza la información mínima establecida en este, ¿no?, en este artículo, cualquier interpretación del contrato se efectúa a favor del asegurado. Adicionalmente, deben considerar lo siguiente: la relación de documentos e información que se requiere para proceder, ¿no?, a la liquidación del siniestro. ¿Cuáles son los mecanismos de solución de controversias en caso corresponda? El derecho de arrepentimiento, que se aplica en aquellos supuestos desarrollados en el artículo 19 del reglamento, y el derecho de renovación o prórroga unilateral del contrato en caso corresponda. Resumen de la cobertura contratada. La compañía de seguros tiene que entregar a los asegurados y o contratantes, conjuntamente con la póliza, un resumen en un documento aparte, en el que debe constar de manera clara y breve la siguiente información, que es información general: ubicación, teléfono, correo electrónico, denominación del producto, lugar y forma de pago de la prima, medio y plazo establecido para el aviso del siniestro, lugares autorizados por la empresa para solicitar la cobertura del seguro, medios habilitados por la empresa para presentar reclamos conforme lo dispone la circular de servicio de atención a los usuarios, instancias habilitadas para presentar reclamos, superintendencia, Indecopi, entre otros. También tiene que hacerse referencia a la existencia de cargas, ¿no?, en caso corresponda, considerando para tal efecto el siguiente texto: el presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario, cuyo cumplimiento podría afectar el pago de la indemnización o prestaciones a la que se tendría derecho. Por ejemplo, puede ser una carga, pues, que haya puesto la compañía de seguros, el hecho de que la empresa que está asegurando tiene que mantener o contratar inmediatamente una empresa de seguridad para la cobertura de robo, ¿no? Esa es una carga que puede estar indicada en la póliza. Si al momento del siniestro la compañía de seguros comprueba que no se cumplió con esa carga, el siniestro no va a tener cobertura. Después también tiene que señalarse la obligación de los usuarios de informar a la compañía cuando existe una agravación de riesgo, ¿no?, del riesgo asegurado. Por ejemplo,
si yo tengo mi empresa donde fabrico, pues, no sé, hago fundición, y por ahí tengo unos calderos, ¿no? Y compro 5 calderos más, ¿no? 5 calderos más es un riesgo de explosión y de incendio permanente, ¿no? Entonces, y si yo no lo declaro en la compañía de seguros, y ocurre que uno de esos 5 calderos que compré y no declaré ocasiona el siniestro, ¿no? Yo no comuniqué de esta grabación de riesgo a la compañía, y por lo tanto, la compañía no está obligada a indemnizar, ¿ya? Porque la compañía nunca tomó conocimiento de que habían 5 calderos más, obviamente una agravación de riesgo, y obviamente que tampoco cobró seguro por ellos, ¿ya? Entonces es importante tomar nota de estas atingencias. Información de la póliza de seguro, ¿no? Tienen que indicarse los principales riesgos cubiertos, se tienen que detallar, ¿no? Cuando es la cobertura a riesgos nombrados, se tiene que declarar necesariamente cuáles son esos riesgos que se están cubriendo, ¿no? Si dijera que es a todo riesgo, entonces donde se tiene que voltear la vista y mirar muy, muy, muy atentamente son en las exclusiones, ¿ya? Después, el derecho de arrepentimiento, ¿no? De acuerdo al artículo 19 del reglamento, también se tiene que referir el derecho que se tiene de resolver el contrato sin expresión de causa, ¿no? La existencia del derecho de los usuarios de aceptar o no las modificaciones contractuales propuestas por las empresas durante la vigencia del contrato, ¿no? La compañía de seguro no puede modificar un contrato de manera unilateral, ¿no? Lo tiene que hacer al inicio, ¿no? O a la renovación de las pólizas, no cuando ya está en plena vigencia, salvo que el asegurado lo acepte porque es un beneficio para él, ¿no? Pero normalmente estas modificaciones siempre se tienen que hacer en la renovación. ¿Cómo se tiene que hacer el procedimiento para solicitar la cobertura del seguro, ¿no? En los casos de seguros de renta particular, se tiene que indicar expresamente en caracteres resaltados si se cuenta o no con la facultad de resolver el contrato en forma unilateral y sin expresión de causa, de acuerdo con la modalidad ofrecida. Requisitos de una póliza de seguro: las condiciones generales, particulares y las especiales que sean aplicables al contrato deben cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? Ya mencionamos concreción, claridad y sencillez en la redacción, con la posibilidad que se pueda comprender de manera directa sin reenvíos a otras cláusulas, ¿no? Y pactos no contenidos en la póliza, ¿no? A veces hay condiciones, dice, esta condición está indicada en tal cláusula, uno tiene que ir a la cláusula para ver, y esa cláusula a la vez te redirecciona hacia otra cláusula, entonces es un entrampamiento que a la larga termina confundiendo al usuario, ¿no? Estas condiciones tienen que estar ajustadas a la buena fe y al justo equilibrio de los derechos, ¿no? De las partes. Sabemos que la póliza, ¿no? De seguro se emite en base a las declaraciones, informaciones y antecedentes proporcionados por el contratante o asegurado, ¿no? A solicitud de la compañía de seguros, ¿no? Puede haber intervenido también un corredor ahí en esta situación, ¿no? Pero estas condiciones, términos y modalidades de seguro, todos forman parte integrante de la póliza. También sabemos que la póliza genera derechos y obligaciones, tanto para el asegurado como para la compañía de seguros, ¿no? Como la póliza de seguro ya hemos explicado que son de adhesión, al momento que se suscribe la póliza por el asegurado, este declara, ¿no?, que antes de suscribir la póliza ha tomado conocimiento de las cláusulas generales de contratación, las condiciones generales del riesgo contratado y las condiciones particulares y especiales, ¿no?, a las cuales está sometida el contrato. Entonces, con este detalle, pues verán ustedes la importancia que se tiene de contar con un corredor de seguros que nos pueda trasladar en un léxico más asequible todas estas cláusulas generales de contratación, ¿no? Y sobre todo,
que el corredor de seguros es el filtro para el cliente o asegurado o contratante para que le explique cómo son las condiciones de la póliza, cómo es la franquicia o deducible que tiene que pagar, cuál es el importe de la prima, por qué le están cobrando esa prima, ¿no? ¿Por qué el seguro difiere, ¿no?, de una compañía a otra, ¿no? Sabemos que cada compañía de seguros es como un universo, ¿no? Hay compañías de seguros que tienen muchísimos clientes. Ahí tenemos, de acuerdo al análisis que hicimos la semana que vimos las compañías de seguros en la SBS, a la cabeza está RIMAC y Pacífico. Después le sigue Mapfre, la Positiva, ¿no? De demás compañías, ¿no? Si comparamos de repente a RIMAC con, no sé, pues una compañía pequeña, Secrex, que es una compañía de seguros de crédito a la exportación, que es muy especializada, esa compañía de seguros, la cantidad de clientes que tiene una y otra pues difiere totalmente, ¿no? Entonces, aquella compañía de seguros que tiene más clientes, pues obviamente va a tener más pólizas, va a tener también más siniestros, va a tener también más experiencia. Pero hablamos de Secres y Secres es una compañía de seguros muy especializada y guarda mucha relación con los seguros de crédito a la exportación, ¿no? Solo lo hago para el tema del volumen, ¿no? La cantidad de clientes de uno y otro difiere abismalmente. La cláusula de defensa del asegurado, ¿no? Es importante que tomemos nota de esto. El asegurado puede acudir a la defensoría cuando surja un tipo de controversia con la compañía de seguros en base a las condiciones, ¿no?, de la póliza o a una decisión que ha tomado la compañía de seguros en la atención de un siniestro o en el rechazo del mismo. En esta cláusula, el contratante, asegurado y o beneficiario pueden hacer uso de en caso no se encuentre conforme con la decisión de la compañía, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta las siguientes condiciones específicas. La primera, el beneficiario, mediante la solución de controversias que estos últimos sometan para su pronunciamiento dentro de su ámbito de competencia. B, el procedimiento es voluntario y gratuito para el contratante y o asegurado y o beneficiario, o sea que no significa ningún costo. C, procede solo para atender reclamos formulados por asegurados, personas naturales y jurídicas que no excedan el importe indicado como indemnización en el reglamento de la Defensoría del Asegurado y siempre que se haya agotado la vía interna de atención de reclamos ante la compañía, ¿no? Sabemos que el monto es de máximo $50.000. Si el siniestro es mayor a $50.000, no podrá ser reclamado bajo Defensoría del Asegurado. Este reclamo se tiene que presentar por escrito a la Defensoría dentro del plazo perentorio de 2 años computados a partir del día siguiente de la notificación en que es denegada la pretensión por la compañía, o sea, cuando liquida un siniestro o cuando rechaza, ¿no? La Defensoría tiene el plazo de 30 días hábiles después de haber dado, ¿no?, a ambas partes la oportunidad de argumentar, de ser escuchadas, ¿no? Sabemos que la resolución que emita la Defensoría, ¿no?, no obliga al asegurado ni limita su derecho a recurrir, ¿no?, a otro órgano jurisdiccional. F, la resolución que se emita es vinculante y obligatoria sí para la compañía de seguros cuando ésta sea aceptada por el asegurado, o sea que el asegurado esté de acuerdo con el veredicto de la Defensoría del Asegurado, sí se torna vinculante para la compañía de seguros, ¿no? Y tiene que resolverlo en un plazo de 60 días hábiles de notificada. ¿Cuál es el objeto de la póliza de seguro, no? Las prestaciones, ¿no? En este caso sabemos que el asegurado está obligado al pago de la prima, que se ha convenido y se ha calculado, y la compañía tiene la obligación de indemnizar al asegurado, beneficiarios o endosatarios todas las pérdidas y daños que correspondan y estén dentro de la cobertura indicada en póliza. El límite. La obligación máxima de la compañía está limitada al valor nominal de la suma asegurada en la moneda contratada o su equivalente en moneda nacional y a cualquier otra estipulación contenida en la póliza, ¿no? Las compañías de seguros no pueden indemnizar más allá de la suma asegurada que tengan para un determinado bien, ¿no?,
Por ejemplo, si yo tengo un carro pues, que me vale $10.000, pues el propietario no va a pretender pues, que le indemnice 15.000, ¿no? Porque la póliza dice bien claro la suma asegurada. Y para ello se han puesto de acuerdo previamente en determinar el valor asegurado. Hay una prelación de condiciones, ¿no? ¿Qué condición va sobre otra y así sucesivamente? Importante, tomen nota de esto. Sabemos que la póliza está conformada por condiciones generales, particulares, especiales, endosos y documentos que contienen las declaraciones que han sido efectuadas por el asegurado, ¿no? Para poder llevar a cabo la contratación del seguro. Las condiciones especiales, ojo, las condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y estas a su vez prevalecen sobre las generales, ¿no? Importante también tomar nota que las cláusulas manuscritas o mecanografiadas predominan sobre las impresas en la póliza. ¿Ok? Obviamente, dentro de sus bases y formalidades del contrato de seguro, ya hemos visto los principios del contrato de seguro, ¿no? La máxima buena fe, la indemnización, la mutualidad, el interés asegurable, ¿no? La causa adecuada, y que las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan, en caso de duda, a favor del asegurado. Y hay uno último, ¿no? Una formalidad que se indica que el asegurado tiene que obrar como un prudente no asegurado. ¿Ya? ¿Esto qué cosa quiere decir? Pues si yo tengo un siniestro, por ejemplo, de incendio, ¿no? Y se empieza a incendiar mi fábrica, ¿no? Tengo mi almacén de productos terminados, productos en proceso y materia prima. Entonces, yo tengo que actuar como si no estuviera asegurado. Entonces, tengo que empezar a salvar todo lo que puede estar amenazando ese incendio. Lo que se está quemando, obviamente, pues, tratar de contener el incendio y evitar que se propague. Pero las demás mercaderías, las máquinas que aún no se han quemado, tenemos que tratar de salvarlo. Por eso se dice obrar como un prudente no asegurado. Yo no puedo cometer, como hace mucho tiempo escuché a una persona a la cual estaba tomando una póliza, ¿no? Y yo después sugerí que no hubiese o no se celebrase el contrato porque el señor en las reuniones que tuvimos dijo, bueno, como ya tengo seguro, entonces ahora sí yo puedo ver tranquilamente que mi fábrica, me cruzo de brazos y puedo ver que mi fábrica se queme porque yo sé que el seguro me va a pagar, ¿no? Lamentablemente, pues a él, yo estaba en una compañía de seguros y él, su corredor de seguros, no lo asesoró bien, ¿no? No le dijo que él tenía que salvar, tenía que actuar como una persona que no tuviera seguro, tenía que salvar sus maquinarias, su materia prima, sus productos en proceso y productos terminados, sus oficinas, todo. Pero lamentablemente, pues este señor tenía otro concepto, ¿no? Y era más que un cliente, yo ya lo llamaría pues un problema, ¿no? Suele suceder que a veces en nuestro diario andar, ¿no? Cuando nos encontramos con esos clientes que ya son problemas, en verdad creo que lo más sano es deshacernos de esos clientes que ya realmente son un problema. ¿Por qué? Porque te quitan el tiempo, ¿no? Y se lo digo transparentemente, ¿ah? Porque te quitan el tiempo, te llaman para hacerte consultas a cada rato, ¿no? Y lamentablemente a veces te hacen perder oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un cliente y ya se convierte a ti en un problema, pues creo que lo más aconsejable es dejarlo ir y buscar de repente 2 o 3 clientes que sí sean, ¿no? O estén enmarcados dentro de lo que es un concepto de un cliente ideal para asegurar. Dentro de lo que es la formalidad, ¿no? En la póliza, la solicitud de seguro, se emite la póliza con las condiciones generales, ¿no? Y las condiciones particulares y especiales, y cada vez que se quiere hacer algún tipo de modificación en la póliza, normalmente la solicita el asegurado a la compañía de seguros, y la compañía de seguros conviene que sí lo acepta o no lo acepta. Para hacer ese tipo de modificaciones, se tienen los endosos, ¿no? Hay endosos que se emiten solamente para dejar constancia, ¿no? O para modificar una cobertura. Entonces, hay endosos sin modificación de prima y con modificación de prima, ¿no? Y esos endosos sin modificación de prima podrían ser de repente a aclarar quizás
la dirección exacta del domicilio del asegurado, y si fuera un cobre de prima, de repente estás incluyendo una nueva maquinaria en tu fábrica, ¿no? Entonces, esa maquinaria tiene que ser cotizada y se va a cobrar una prima adicional, ¿no? A partir del momento que ha sido comprada hasta el fin de la vigencia. O sea, te va a cobrar una prima a prorrata, no va a ser una prima anual, ¿no? Esas inclusiones que se realizan después del inicio de la vigencia, sabemos que las vigencias mayormente son anuales, ¿no? De repente a media vigencia, o sea, de repente a partir del mes de julio, se pide incluir una maquinaria, entonces se va a tener que pagar solamente la prima proporcional por los 6 meses que quedarían de vigencia, ¿no? De julio hasta diciembre, tomando en cuenta que la vigencia podría haber empezado pues en enero aproximadamente, ¿no? Las declaraciones, ¿no? Todos los hechos o circunstancias, ¿no? Que pudieran llevar a apreciar a la compañía de seguros de manera diferente el riesgo, el asegurado está obligado a declarar, ¿no? ¿Quién mejor que el asegurado conoce su negocio? ¿Qué cosa es lo que quiere transferir? ¿En qué situación se encuentra? ¿No? Obviamente la compañía de seguros también manda a sus inspectores, ¿no? Hay la solicitud de seguro donde también extrae mucha información, pero a veces, lamentablemente, pues, ocurre que las compañías de seguros, para cotizar cierto tipo de riesgos, no solamente se contentan, pues, con estos formatos de solicitud de seguro, sino también que mandan a hacer las inspecciones a los peritos, ¿no? Para poder tener una idea mucho más clara de un riesgo. Mayormente esto suele suceder para lo que son ramos técnicos y riesgos generales. Los actos propios obligan, dicen. Ninguna de las partes, ni la compañía de seguros ni el asegurado, puede alegar en su beneficio la inobservancia de las formalidades previstas para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Cuando mediante su conducta hubiera inducido a la otra parte a inferir de buena fe su voluntad de concertarlo y ejecutarlo. Después, intangibilidad de acuerdos. Las modificaciones de las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del ramo de seguros que fueron aprobadas por mandato legal imperativo no serán aplicables a los contratos ya celebrados, ¿no? Sino a partir de su siguiente renovación, salvo que haya una indicación de mandato legal vigente para que sean adecuados inmediatamente, ¿no? El inicio de la cobertura y el pago de primas, ¿no? Según el artículo 4 de la ley 29.946, las partes acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada o de la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido según corresponda, ¿no? Las partes también acuerdan que se da inicio a la cobertura del seguro en caso ocurra un siniestro antes del plazo acordado para el pago de la primera cuota o de la cuota anual de la prima, según corresponda. Oportunidad en la cual se devengará la prima de acuerdo con el convenio de pago suscrito, la cual será descontada del importe de la indemnización correspondiente. La cobertura del seguro, como ya lo hemos mencionado hace unos minutos, comienza a las 12 horas del día en que se inicia la vigencia y termina a las 12 horas del último día de vigencia del contrato, salvo pacto en contrario. O sea, estamos hablando 12 del mediodía. El corredor de seguros, ¿no? El contratante o asegurado sabe que tiene la prerrogativa de poder contratar o designar a un corredor de seguros, ¿no? Este se encuentra facultado para realizar labores administrativas de representación, más no de disposición, y que estén vinculados a los intereses del asegurado frente a la póliza y ante la compañía de seguros. Prohibición a corredores, ya hemos mencionado. Están prohibidos de suscribir cualquier tipo de cobertura o riesgo a nombre propio o cobro de primas por cuenta o en representación de las compañías de seguros. Avisos y comunicaciones. Estos con relación a la póliza, ¿no? Que se intercambien entre las partes, tienen que ser por escrito, ¿no? Ahora, normalmente con el tema de la pandemia, está haciéndose mucho uso, pues, obviamente, de los correos y hasta de los WhatsApp, ¿no? Toda comunicación escrita que sea remitida al domicilio del contratante o asegurado, ¿no? Va a ser siempre dada por válida hacia la compañía de seguros.
cuando se envíe algún documento, ¿no?, al corredor de seguros, esto es como si hubiese sido enviado a su representado, en este caso al contratante o asegurado. Emisión y observación de la póliza. También hemos mencionado que existe el plazo y forma de la observación, ¿no? Y es dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por el asegurado, ¿no? Previamente, el corredor tiene hasta 10 días para revisar la póliza y hacérsela llegar al cliente. Luego el cliente, una vez que tiene en su poder la póliza, tiene hasta 30 días para observar la póliza, ¿no?, que le ha hecho llegar el corredor de seguros. Entonces, tiene que tomar una decisión en esos 30 días, ¿no? Si no menciona nada, no indica nada, la compañía de seguros dará por aceptada los términos en los que se ha emitido el contrato. Si hubiera diferencia, ¿no?, entre la propuesta y la póliza, también hay 30 días para la aceptación de estas diferencias por parte del contratante y o asegurado, y tiene que ser de manera expresa, ¿no? Tiene que expresarse, ya sea vía un documento. La eliminación o el rechazo de las diferencias no afectan la eficacia del contrato en lo restante, salvo que comprometan la finalidad económico-jurídica del contrato. Endoso modificatorio, también hace un rato lo hemos mencionado, la compañía de seguros no hubiera emitido el endoso modificatorio correspondiente y este sea aceptado por el asegurado, la fuerza vinculatoria de la póliza estará limitada a los términos y condiciones en que fue emitida originalmente, ¿ya? Toda póliza que se emita originalmente solamente podrá ser modificada por un endoso. Hemos hablado que el asegurado es quien está obligado al pago de la prima, ¿no? Y en caso de siniestro, son solidariamente responsables el asegurado y el beneficiario respecto del pago de la prima pendiente. El pago de la prima tiene un efecto cancelatorio, ¿no?, a partir del día y la hora en que la compañía o la entidad financiera autorizada reciba el íntegro del importe correspondiente a la prima pactada, debiendo cancelar el recibo o el documento de fraccionamiento. El pago de primas que se efectúe mediante la entrega de títulos, valores u órdenes de pago solo se entenderá efectuado cuando el íntegro del monto consignado en dicho documento sea pagado dentro del plazo convenido. Prohibición de efectuar pagos al corredor de seguros. Esto se recalca nuevamente. Los corredores de seguros están prohibidos de cobrar primas, extender documentos de financiamiento o recibos de pago por cuenta de la compañía. El pago que haga el asegurado o endosatario al corredor de seguros se tiene por no efectuado, mientras el importe no haya sido ingresado en la caja de la compañía de seguros o en la entidad financiera autorizada al cobro. Exigibilidad de la prima. La prima se debe desde que se celebra el contrato, pero sin embargo, se puede fraccionar o diferir el pago, en cuyo caso esto se sujeta a los acuerdos del convenio de pago que se suscriba entre el asegurado y la compañía de seguros. Ya hemos hablado de suspensión de cobertura por incumplimiento de pago de la prima, eso lo vimos la semana pasada. También hablamos de la resolución del contrato, ahí tenemos unas diapositivas, unas imágenes que aclaran el panorama. Extinción del contrato por falta de pago de la prima, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos de la resolución del contrato de seguro por incumplimiento de pago de la prima, ¿no? La rehabilitación de la cobertura, ¿no? Solamente se puede rehabilitar, ¿no?, la cobertura de seguro de aquella que se ha suspendido, ¿no? Si la cobertura se encuentra en suspenso, se puede rehabilitar. Es la única situación en la cual se puede rehabilitar la cobertura, ¿no? Cosa quiere decir poner en vigor nuevamente las coberturas. Entonces, se tiene que tomar nota, ¿no?, que si se hace el pago de las cuotas vencidas, la cobertura vuelve a tener efecto a partir de las 00 horas del día siguiente a aquel en que se cancela la obligación, ¿ya? La póliza podrá ser rehabilitada a opción del contratante y o asegurado, mientras que la compañía no haya expresado por escrito su decisión de resolver el contrato. Si ya lo hizo, pues no puede rehabilitar la póliza. La aceptación, emisión o giro de títulos, valores, ¿no? Eso es lo que puede aceptar la compañía de seguros para el pago de las primas. Compensación, también lo vimos clases pasadas. La compañía puede compensar la prima pendiente de pago a cargo del asegurado únicamente de la póliza correspondiente, ¿no?,
que tenga la indemnización debida, ¿no?, al asegurado beneficiario del seguro en caso de siniestro. Entonces, en caso de siniestro total, la prima se entiende totalmente devengada, o sea, se vence totalmente la prima y se tiene que descontar de la liquidación, ¿ya? Si no fuese un siniestro total, es un siniestro parcial, igual también se podrá descontar del siniestro, de la prima que está con la falta de pago, se descontará el importe correspondiente a la cuota o cuotas pendientes de pago. Las cargas y obligaciones del asegurado. Tiene que declarar la existencia de otros seguros, ¿no? El asegurado está obligado a declarar, no se puede guardar, ¿no? Porque si se guarda, se interpretaría pues que él quiere beneficiarse, ¿no? Y ustedes saben, por lo que ya reiteradamente les he mencionado, que el seguro no es para beneficiarse. El seguro indemniza. ¿Qué cosa quiere decir indemnizar? Dejar que como estabas hasta un momento antes de la ocurrencia del siniestro, ¿no? Ni mejor ni peor. Entonces, si hubiera dos pólizas o más que cubran el mismo interés o el riesgo, entonces el asegurador tiene la facultad de solicitar a la compañía la resolución del contrato, ¿no?, más reciente, o la reducción de la suma asegurada al monto no cubierto por el primer contrato, con disminución proporcional de la prima. También el asegurado tiene la carga de mantener el estado de riesgo, o sea, no tiene que evitar que se agrave el riesgo, ¿no? O sea, el asegurado conviene con la compañía en tener la máxima diligencia y tiene que realizar todos los actos necesarios y posibles para mantener o disminuir el estado de riesgo existente al solicitar el seguro. Agravación de riesgo, ya lo hemos mencionado. Otra obligación del asegurado es deber de permitir la inspección de riesgo. Como ya hemos mencionado, las compañías de seguros designan un perito para efectuar la inspección de riesgo, ¿no? Si el asegurado se niega, pues obviamente la póliza no va a ser emitida. La carga de evitar o disminuir las pérdidas, lo que hace un rato le mencionaba, y el deber de salvamento. Justo estos dos puntos guardan relación con la actitud de este cliente, que ya se había convertido en un problema, pues, porque él decía, si yo ya tengo mi póliza, ¿por qué tengo que preocuparme en salvar las cosas? Si eso que se quema, el seguro me lo va a tener que pagar, ¿no? Cuando no es así. La carga de evitar o disminuir las pérdidas, ¿no? El asegurado tiene que tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia del siniestro, o si ocurriera, disminuir la gravedad o intensidad de las consecuencias o daños que esté ocasionándose en ese momento. A su vez, tiene el deber de salvamento, y el asegurado se compromete a contribuir al salvamento del bien o bienes afectados, objetos de la cobertura, y a la recuperación de las pérdidas ocasionadas por el siniestro, ¿no? La compañía de seguros, ¿no?, indemniza todo lo que está siniestrado, ¿no? De repente hay cierta mercadería que no se consumió, pero se llenó de hollín, de repente la marca se alteró o el envase se alteró. Entonces, hay ciertas mercaderías que se pueden comercializar como lo hacen toda compañía de seguros, y eso se llama salvamento, ¿no? La compañía vende esos salvamentos, obviamente ya no los vende como con la marca, ni con la envoltura, ni nada, sino lo vende prácticamente a granel. Entonces, ese salvamento ayuda a la compañía en disminuir un poco el costo del siniestro que ha terminado pagando, ¿ya? Después también el aviso del siniestro, ¿no? El asegurado tiene la obligación, ¿no?, de denunciar todos los siniestros a las autoridades competentes y a la compañía, ¿no?, de seguros con mucha mayor razón, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta los plazos que hay para cada ramo, que ya lo hemos mencionado también la semana pasada. Igualmente tomar nota de que en caso de tratarse de un siniestro de conocimiento público, ¿no?, como el que hemos tomado el día de hoy, que recién nos venimos a enterar que el sábado en la noche, ¿no?, en la refinería La Pampilla, en Ventanilla, pues al parecer un buque que estaba haciendo trasvase de petróleo ha contaminado varias playas de Ventanilla, ¿no? Y imagínense que recién hoy día nos hemos enterado, ¿no? Hay una contaminación total, hay
muerte de pescados, las gaviotas, ¿no? Una serie de contaminación al medio ambiente que es gravísima, ¿no? No sé cuántos galones se han vertido, y sin embargo, las empresas, en este caso de la refinería de La Pampilla, no sé qué empresa la que ha sufrido esto, porque tenemos Repsol, toda una serie de marcas, han puesto solamente 15 operarios a limpiar todo esto, cuando son extensiones muy grandes, ¿no? de contaminación efectuada por el petróleo. Entonces, acá tiene que intervenir, obviamente, el Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y determinar las responsabilidades. Y la refinería de La Pampilla o la empresa que haya cometido este tema tiene que invocar sus pólizas de responsabilidad civil, ¿no? Y de remediación del medio ambiente. Esperemos, entre las noticias de los siguientes días, cómo es que se va a determinar estos hechos, ¿no? Las implicancias civiles y penales que se van a tener que aplicar. Sanción por incumplimiento, dice. Cuando el asegurado o el beneficiario, por culpa leve, incumplan con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulte un perjuicio para la compañía, ésta tiene el derecho de reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de este aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. Si no lo hizo, no hay ningún problema. Prueba del siniestro y remisión de notificaciones recibidas. Está a cargo del asegurado la obligación de acreditar ante la compañía de seguros su derecho a ser indemnizado con documentación veraz, ¿no? Completa e idónea. Y tiene que remitir en el más breve plazo posible todo aviso, comunicación, notificación o cualquier otro documento que pudiera recibir con motivo del siniestro, específicamente hablando de las responsabilidades civiles cuando hayan reclamos de terceros, ¿no? Conjuntamente con las contestaciones correspondientes que deberán ser formuladas cuidando los intereses de la compañía de seguros y absteniéndose de prometer o reconocer o desistirse o firmar transacciones sin el consentimiento por escrito de la compañía de seguros. Si hubiera la participación de un ajustador de siniestros, es la obligación del asegurado informar a la compañía la fecha en que ha cumplido con proporcionarle a dicho ajustador la totalidad de los documentos, ¿no? Información que le haya sido solicitada por este, para que se pueda dar cumplimiento a las funciones que la legislación contempla para los plazos de entrega de los informes del ajustador de siniestro, ¿no? Subsistencia de la cobertura. Subsiste la cobertura de la compañía si el asegurado o beneficiario prueban su falta de culpa o que el incumplimiento me dio caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho, ¿no? Puede ocurrir, pues, que de repente, al momento del accidente, hablemos de un siniestro vehicular, ¿no? El chofer queda en estado grave, ¿no? Y no se saben las circunstancias del siniestro. Entonces, ese es un hecho de fuerza mayor o imposibilidad de hecho. ¿Quién iba a hacer la denuncia? Pues de repente hay encargados de empresas que pueden ir a hacer la denuncia, pero el conocimiento exacto de la circunstancia del siniestro no van a estar a disponibilidad solamente en base a las evidencias encontradas en el lugar del siniestro hasta que el chofer pueda estar en sus caballos y pueda dar su manifestación. Incumplimiento del asegurado. Cuando el asegurado incumpla las estipulaciones previstas en el artículo 7, debido a dolo o culpa, ¿no? Libera automáticamente a la compañía de su obligación de pagar cualquier siniestro. Carga de información y cooperación. El asegurado, ¿no? Tiene que entregar a la compañía y o al ajustador de seguros toda la información y ayuda que fuera necesaria para determinar las causas, circunstancias y responsabilidades del siniestro, aún después de haber sido indemnizado. O sea, no quiere ser, o sea, esto no quiere decir que si ya me pagaron, yo no, ya debo dejar de colaborar con la compañía. Al contrario, me corro el riesgo de, si yo ya recibí la indemnización, con mucha mayor razón tengo que colaborar con la compañía de seguros. Caso contrario,
de mantener mi negativa a colaborar, pues pueden pedirme el retorno de la indemnización. Gastos ordinarios. Los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo son de cargo, cuenta y riesgo y responsabilidad del asegurado, salvo que haya un pacto en contrario. ¿Cuándo sucede la nulidad del contrato de seguro? ¿No? Cuando hay ausencia del interés asegurable, cuando hay inexistencia del riesgo, o por reticencia y o declaración inexacta dolosa, ¿no? La ausencia de interés asegurable ya hemos explicado. Si no existe interés asegurable actual o contingente al tiempo de la celebración del contrato, pues no hay seguro. Tampoco si no hay riesgo. Si al momento que se celebra el contrato se había ya producido el siniestro o había desaparecido la posibilidad de que se produzca. O sea, ya no hay riesgo. Al no haber riesgo, tampoco hay póliza. O reticencia o declaración inexacta o dolosa. Obviamente, esto ya es reiterativo. Todo acto doloso no va a tener cobertura ni aquí ni en la China. También en caso de sobreseguro de mala fe, ¿no? Cuando se comprueba la intención manifiesta del contratante o asegurado de enriquecerse a costa de la compañía, si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable. Acá estamos hablando del supraseguro, que es lo opuesto al infraseguro. O sea, yo aseguro un bien que vale 10 en 20.000, esperando a que la compañía de seguro me pueda liquidar los 20.000 y hacer usufructo, ¿no?, de esa liquidación. Efecto sobre la prima. En caso de reticencia, declaración inexacta o dolosa, las primas pagadas quedan adquiridas por la compañía, o sea, están a favor de la compañía íntegramente. Quien tiene derecho al cobro de las acordadas para el primer año de duración del contrato a título indemnizatorio. Pérdida de derechos indemnizatorios. En el caso en que el asegurado o contratante incurre en una de las causales de nulidad del contrato de seguro, quedan ineficaces todos los derechos y beneficios pactados en la póliza a su favor y caducan automáticamente los que pudieran haberse generado posteriormente. El asegurado contratante perderá automáticamente todo derecho a reclamar indemnización o beneficio alguno que esté relacionado con la póliza. Si el asegurado ya cobró la indemnización por algún siniestro o gozó de algún beneficio de la póliza, quedará automáticamente obligado a la devolución correspondiente frente a la compañía de seguros, con los intereses legales y gastos y tributos que tuviera lugar. Subsistencia del contrato de seguro. En los casos de reticencia y o declaración inexacta, no procede la nulidad, revisión o resolución del contrato cuando, al tiempo del perfeccionamiento del contrato, que es el inicio del seguro, la compañía conoce o debe conocer el verdadero estado del riesgo. ¿Y esto cómo lo hace? Mediante la solicitud del seguro o la inspección, ¿no?, que hace mediante un perito. Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta cesaron antes de ocurrir el siniestro, o cuando la reticencia o declaración inexacta no dolosa no influyó en la producción del siniestro ni en la medida de la indemnización o prestación debida, o cuando las circunstancias omitidas fueron contenidas de una pregunta expresa, no respondían el cuestionario, y la compañía igualmente celebró el contrato. O sea, a pesar de eso, la compañía de seguros emitió la póliza. Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta disminuyen el riesgo. Las causales, ¿no?, para lo que es la resolución de la relación con el contratante, cuando se trata de una póliza o relación con el asegurado, cuando se trata de un certificado de seguro. Sin expresión de causa, antes del vencimiento del plazo estipulado en la póliza, el contrato de seguro podrá ser resuelto sin expresión de causa por cualquiera de las partes, debiendo comunicar tal decisión a su contratante, a su contraparte, con una antelación no menor a 30 días calendario. La comunicación podrá realizarse a través de los medios en que se llevó a cabo el contrato. Si el contratante y o asegurado opta por la resolución del contrato, la compañía tiene derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido. Después, por falta de pago de la prima. En caso de la cobertura de seguro esté suspendido por el incumplimiento del pago de primas, la compañía
puede optar por la resolución del contrato, no siendo responsable por los siniestros ocurridos en tales circunstancias. En este caso, el contrato de seguro se considera resuelto en el plazo de 30 días contados a partir del día en que el asegurado recibe la comunicación escrita de la compañía informándole sobre esta decisión. Por reclamación fraudulenta o engañosa, ¿no? El contrato quedará resuelto perdiendo el asegurado, el contratante, todo derecho emanado por la póliza de seguro, ¿no? Cuando se efectúa una reclamación fraudulenta o apoyado en documentos fraguados o declaraciones falsas, ¿no? Por siniestro causado por acto u omisión intencional, o sea, cuando interviene la mano del hombre, ¿no? El contrato de seguro quedará resuelto, perdiendo el asegurado todo derecho emanado de la póliza, si el siniestro fuera causado por un acto y u omisión intencional proveniente de dolo o culpa inexcusable del asegurado. La compañía recibirá o percibirá la prima proporcional al tiempo transcurrido. Y por la agravación de riesgo, el contrato de seguro quedará resuelto perdiendo el asegurado todo derecho emanado de la póliza por la agravación de riesgo no declarado por escrito oportunamente por el asegurado. Si el asegurado comunica, ¿no? Dice, comunicada a la compañía la agravación del estado de riesgo, este debe manifestar al asegurado en el plazo de 15 días su voluntad de mantener las condiciones del contrato, modificarlas o resolverlo. Resolverlo quiere decir que no toma la póliza. Efectos en caso de siniestro. Si el asegurado omite denunciar la agravación, la compañía es liberada de su prestación de indemnizar. Si el siniestro se produce mientras subsiste la agravación de riesgo, excepto que el asegurado incurra en la omisión o demora sin culpa inexcusable, si la agravación de riesgo no influye en la ocurrencia del mismo, ni sobre la medida de la prestación a cargo de la compañía, si la compañía no ejerce el derecho a resolver o posponer la modificación del contrato en el plazo previsto en el artículo 9.5, o que la compañía conozca la agravación al tiempo en que debía hacerse la denuncia. Excepciones a la agravación de riesgo. Las disposiciones sobre agravación de riesgo no se aplican cuando se provoque para evitar el siniestro o para atenuar sus consecuencias por un deber de humanidad, generalmente aceptado por legítima defensa, estado de necesidad o por cumplimiento de un deber legal. Estimados alumnos, vamos a llegar hasta acá. En la siguiente clase continuaremos con lo que nos falte, ¿no?, de este PDF. Jimmy, María, José, ¿alguna consulta al respecto? No, profesor, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? María. María Rengifo. Bueno, no consigo la respuesta de María. Ok, entonces ya nos estaremos viendo en nuestra siguiente reunión el día jueves a la misma hora. Les agradezco mucho su atención a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, cuídense en familia, por favor. Gracias.